Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les damos la más cordial bienvenida al taller Estudios sobre el cáncer y su relación con la matemática escolar. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa COME 2022. El Congreso se desarrolla desde el año 2012, por tercera ocasión en modalidad virtual. Esperamos que todas las actividades sean de su agrado. Antes de iniciar, les recordamos mantener silenciado su micrófono y desactivado su video. Cualquier pregunta o aportación al presentador debe hacerse por medio del chat de Zoom y les recordamos que la sesión está siendo grabada. Tengo el honor de presentarles a nuestro tallerista, el doctor Rodolfo David Fallas Soto. A continuación, les comparto un breve resumen de su hoja de vida. El doctor es profesor e investigador del Departamento de Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica, doctor y maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa del CIMBESTAB IPN, bajo la dirección del doctor Ricardo Cantoral. Realizó una estancia doctoral en el Tecnológico de Monterrey a cargo de la doctora Ruth Rodríguez y en la Université Paris Diderot a cargo de la doctora Michelle Artigue. Licenciado en la carrera de Enseñanza de la Matemática por la Universidad de Costa Rica, la UCR, forma parte de la red de Centros de Investigación en Matemática Educativa CIMATES y del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa CLAME. Ganador del Premio Latinoamericano de Matemática Educativa Simón Bolívar a la mejor tesis de investigación de maestría. Con nosotros, el doctor Rodolfo. Muchas gracias por compartir en este 11º Congreso de Matemática Educativa, COME 2022. Bienvenido, doctor Rodolfo. Adelante. Muchísimas gracias, Dani, por la presentación y bienvenidos a cada una y cada uno de ustedes. Ojalá que sea un momento para compartir desde lo virtual. Quiero iniciar agradeciendo a la organización por la invitación, por el tratar de compartir las ideas y sobre todo para construir juntos después de lo que vayan a surgir de comentarios, reflexiones, dudas, etc. Entonces, bienvenidos y agradeciendo a la organización. Voy a compartir por acá y también recordarles que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. La idea es que sea tipo taller, que sea tipo conversatorio, que se puedan escuchar comentarios y todo lo demás, y que no sea tipo ponencia, ¿verdad? De que solamente hablar, en este caso, el presentador, sino ustedes también pueden ir contribuyendo y todo lo demás. Entonces, esta es la primera ocasión que expongo sobre esto. Ahí me disculpen el formato, al final tenía dos tipos de presentaciones y por pasarlo en la computadora ya se me cambió. Aquí está la prueba de que se me cambió el formato, entonces ahí me disculpan, ahí, pero está visible. Entonces trata sobre estudios sobre el cáncer y su relación con la matemática escolar. Sobre el desarrollo de este taller, vamos a tener 4 momentos en los cuales me gustaría que participaran un montón. El primer momento es descripción del contexto, de dónde es que surge este tema, hablar sobre un poco de células, hablar de una sustancia epicatequina. Acá vamos a aprender de todo un poco. Yo cuando aprendí de esta molécula y todo lo demás que se encuentra en algunos productos, quedé impresionado porque está siendo objeto de estudio para el tratamiento de cáncer, en específico el cáncer de mama, ¿verdad? Que también sirve para cuestiones de memoria y todo lo demás. Entonces vamos a hablar un poquito de ese contexto, de muestras, cómo es que hacen en los laboratorios de biología o microbiología, cuando usan los pocitos. Ahí ustedes me pueden comentar si alguien de acá, de los presentes, ha tenido la oportunidad de hacer un laboratorio de microbiología o biología, donde hacen como conteos de celulares. También si ustedes han visto células desde un microscopio, me gustaría saber de eso, ¿verdad? Entonces lo pueden ir comentando desde ahora en el chat. Sí, si se de eso un poquito, tengo ese conocimiento, tuve esa oportunidad de conocer esto. Es hacer como un momento un poquito más largo para que ustedes puedan conocer todo ese contexto y ojalá llevarse ideas que pueden ser de gran utilidad para los escenarios en los que se encuentran, sean como estudiantes, sean como docentes, sean como investigadores, etcétera, en diferentes niveles educativos. El segundo momento le llamé a contar células. Vamos a hacer una dinámica muy similar, no tenemos microscopio ni nada por el estilo,
pero vamos a hacer una dinámica muy parecida en donde podemos participar, vamos a confrontar y vamos a hacer como un tipo de juego prácticamente. Y un tercer momento, que son las ideas alrededor de futuras implementaciones en el escenario escolar y un poquito del cierre. Este tercer, cuarto momento es similar. En el segundo momento, además, vamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos o procedimientos que utilizan ellos, las personas que hacen microbiología o tratan el cáncer u otro tipo de enfermedades para el conteo de células. Entonces, adelante. Les recuerdo que ustedes pueden participar en el chat o pueden interrumpirme y decir, mira, sí, la verdad he estado en este tipo de escenarios o nunca he estado, no conozco cómo son las células o qué imágenes tienen de una célula o una célula cancerosa. Ahí todo lo pueden escribir y yo voy observando los comentarios. Igual me gustaría saber ahí como qué ideas tienen ustedes de qué es una célula cancerosa, ¿verdad? O maligna, porque a veces lo ponen como unas células así como todas en los libros de texto, ¿verdad? Como peludillas y todo lo demás. Y bueno, a lo mejor ya cuando uno está en el microscopio, pues es diferente. Muy bien. Y aquí tipo familiar, ¿verdad? El COME es prácticamente esto y ojalá que todos puedan participar, la mayoría. Descripción del contexto del control de variación. Entonces, en esta parte voy a narrar un poquito cómo es que nacen este tipo de ideas. En el 2013 voy a estudiar a México al CIMBESTAF, donde muchos colegas hondureños también están ahí, que les guardo un gran aprecio y cariño. Y pues ahí desarrollo una maestría y luego un doctorado en la problematización de un saber matemático. Era un teorema muy difícil de explicar, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, el teorema se me dificultaba muchísimo enseñarlo. Y cuando estaba estudiando para ser docente de matemática, era un teorema, un conocimiento matemático que era muy difícil de aprender. No voy a hablar del teorema, ¿verdad? Pero ese sí fue como la base para llegar a este tipo de reflexiones. El teorema es el teorema de existencia y unicidad de la solución en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y pues no voy a hablar de esto porque yo quiero que sean diferentes niveles educativos. Yo coloqué en la postulación del taller que podemos ser desde primaria, secundaria o universidad. Entonces, para que también las reflexiones vayan hacia diferentes niveles educativos. Y en México fue donde conozco la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Es una corriente latinoamericana y prácticamente tiene 4 principios, que fueron los que más me llamaron la atención al momento de investigar. Es una teoría social, ¿verdad? Está dentro de la construcción social del conocimiento matemático. Existe un principio del relativismo epistemológico, y en eso es pues el conocimiento, cómo lo concebimos, ¿verdad? No solamente es lo que el profesor o el maestro o la maestra me enseñó, sino que puedo cuestionarlo. Hoy se enseña de esa forma, cómo se enseñaba antes, cómo lo aprendí yo antes. El conocimiento es completamente relativo. El pensar en un contexto que a lo mejor la Tierra era plana, era la verdad absoluta en ese momento, y ahora saber que es esférica, elíptica, etcétera, pues ya rompe un poco los esquemas. Esa es parte del relativismo epistemológico, que pasa no solamente en la matemática, sino desde diferentes ciencias, diferentes escenarios. Está el principio de la racionalidad contextualizada, que depende muchísimo, ¿verdad?, la población, el objeto de estudio, pues comprender justamente de su racionalidad, si estoy estudiando una obra matemática, en qué contexto surgió. No solamente es dedicarme al contenido matemático, sino todo lo que existió alrededor de esa obra matemática, si está una revolución francesa, una revolución industrial, actualmente un libro de texto escolar, etcétera, ¿verdad? Igual con los individuos o poblaciones que uno vaya a estudiar, sumamente importante comprender la racionalidad de la otra persona. Está también la resignificación progresiva, en el sentido que un objeto matemático puede tener diferentes significados. Hoy lo aprendimos quizás como una parábola y mañana lo vamos a comprender como una caída libre, por ejemplo. Y después bueno, ahí están ya la normatividad, que es el más importante, que es bueno, no, los 4 son importantes, pero el de normatividad es que el conocimiento se centra, o la construcción del conocimiento se centra en prácticas. Entonces, prácticas como comparar, el predecir, el acumular, el comparar, ¿verdad? Esas prácticas que me van a ayudar a construir conocimiento matemático, que muchas veces dentro de un discurso matemático, pues queda opacado. Entonces, me gustó muchísimo esta teoría. Y yo dije, pues adelante, vamos a investigarlo alrededor de esta. Y eso me llevó a diferentes escenarios, ¿verdad?
que los voy a explicar ahorita. Cuando, veis, se me movió un poquito el título. Cuando empezamos la investigación, llamamos problematización del saber matemático. Eso como docentes o investigadores, ¿verdad? Es cuestionarnos ese conocimiento matemático, indagar más allá de lo que podemos leer de un libro de texto o una guía de trabajo. Entonces lo voy a cuestionar definitivamente. Y ahí pues puedo irme a otras áreas del conocimiento. Pueden ser saberes técnicos, populares o científicos. Puedo ir a observar el trabajo de un albañil para ver qué es lo que está haciendo, qué matemáticas está utilizando, se ve la matemática puesta en uso. Puedo ir a observar o reflexionar con alguien que estudia el cáncer, por ejemplo, y a partir de eso, mira, qué interesante cómo usa el conteo, o qué interesante cómo mide la población celular, o qué interesante cómo utiliza el promedio, ¿verdad? Y llevar de estos elementos que me pueden ayudar a reflexionar sobre la matemática escolar para construir conocimiento. En este caso, pues, en la investigación que les conté que estábamos desarrollando, me llevó a involucrarme con problemas inversos. La verdad me siguen gustando bastante, porque los problemas inversos no solamente son en matemática. Un problema inverso lo puede ir un psicólogo todos los días. Llega un paciente, por ejemplo, y el doctor en psicología o el especialista no te dice una vez, mira, lo que causó fue esto, sino que tiene que desarrollar una serie de procedimientos que le lleven a reflexionar sobre qué causas hizo que el paciente llegara de esa forma, ¿verdad? También se puede relacionar con criminología, por ejemplo, si pasó algún hecho un poco malo, ¿verdad? Por ahí, entonces indagar sobre qué fue lo que sucedió, eso es parte de un problema inverso, y así también en matemática. Lo que pasa es que en matemática muchos problemas se ven ya como directos, el tratamiento. Les doy las hipótesis, les doy demuestren y se acabó, ¿verdad? Les doy toda la construcción de un problema directo. Y la naturaleza de los problemas inversos es, bueno, muy bien, ¿qué necesito yo de hipótesis o de suposiciones para poder, pues, construir una conjetura? Ahora vamos a conjeturar y todo lo demás. Y también a la variación acotada, porque el trabajo está marcado en una línea que se llama pensamiento y lenguaje variacional, donde muchos constructos de la matemática, en particular del análisis, se desarrollan a partir del estudio del cambio y la variación. Trabajos como los de Isaac Newton, L'Hopital, Cauchy, etcétera, ¿verdad? Personas que estuvieron involucradas en el cambio y la variación. Dice Jorge, me encanta, me hace una idea de la matemática forense. La verdad es que me gustaría también dialogar con ellos, o ¿verdad? Los psicólogos, porque podemos encontrar muchas cuestiones en común. Hay un compañero en México que le llama muchísimo la atención la práctica del médico y lo relaciona con el teorema de Bayes en probabilidad. Entonces, en el estudio de las causas y todo lo demás, ¿verdad? Cuestiones de genética, etc. Y bueno, me llamó muchísimo la atención el estudio del cáncer. Y ya ven, cuando uno está en una investigación, aquí les voy a ser completamente sinceros, pueden interrumpirme en el momento que sean jóvenes o participantes que estén acá. Cuando uno realiza una investigación, uno lo presenta en artículos científicos como algo lineal, ¿verdad? Muy bonito, muy estructurada, una metodología muy ordenada y todo lo demás, bien arrancado, presenta al final, ¿verdad? Pasa en cualquier proceso, ¿verdad? Las personas que hacen por primera vez un queso, a lo mejor no les queda el mejor queso del mundo y empiezan a indagar, ay no, aquí me pasé de sal, me pasé de eso, tengo que buscar una posible solución, ya me estoy involucrando en un problema inverso. Y la variación acotada, donde puedo yo controlar cambios en lo que yo estoy haciendo, cambios en sustancias, cambios en velocidades, pero es como un cierto control, por eso es como acotada, voy a meter condiciones en esa variación, voy a considerar acotaciones en la variación para obtener un comportamiento deseado. Dice Joaquín, no he tenido acercamiento a conocimientos de biología ni microbiología. De igual forma, lo del cáncer he investigado poco. Sé que es una enfermedad a la cual científicos y matemáticos están tratando de realizar esfuerzos por encontrar una cura. Sí, exacto, Joaquín. Y aquí al final de la presentación del taller, pues también un reconocimiento a todos esos
a esas personas científicas que están día a día tratando el cáncer y en el cual pues tuve la oportunidad de estar con ellos, aunque sea una semana, pero aprendí muchísimo de ellos. Entonces, muy bien, ¿qué características tienen los problemas inversos? No voy a entrar en mucho detalle acá, pero para comprender los problemas inversos hay que comprender los problemas directos. Los directos, se caracterizan por la instrucción basada en procedimientos tradicionales, conociendo las causas y un procedimiento para determinar un efecto. Por ejemplo, en primaria, un problema directo puede ser, si yo tengo 100 colones, por ejemplo, 1000 colones, y al día siguiente gané 1500 colones, ¿cuántos colones tengo? ¿Verdad? Ya le estoy dando como todas las causas y todas las condiciones para pues que el estudiante dé la respuesta. Si nos vamos a secundaria, pues factoriza el polinomio, ¿verdad? Entonces factorizan el polinomio, pero es como un proceso muy directo. Te doy el polinomio y se va factorizando. Y por ejemplo, en universidad o últimos años de bachillerato, pues el cálculo, por ejemplo, si yo le doy una función, un punto, determina la recta tangente que pasa por dicho punto. Ya le estoy dando absolutamente todo y eso también es un problema directo. Y acá no estamos diciendo que los problemas directos sean malos. Yo creo que la mayoría de nosotros ha aprendido matemática a partir de problemas directos. Pero es muy interesante cómo podemos complementar nuestro rol docente en la forma de enseñar, o es hasta la forma de pensar cómo damos clases, ¿verdad? Que son también problemas inversos. ¿Cómo voy a enseñar este tema? ¿Será que le puedo hacer este cambio? ¿Cómo van a reaccionar los estudiantes? ¿Será que vamos a encontrar estos errores o estas dificultades? Siempre estamos pensando en nuestro rol docente en problemas inversos, ¿verdad? Donde no sabemos qué va a suceder, llevamos como muchos supuestos. Los problemas directos sabemos todas las causas, tenemos la entrada, conocemos un proceso y vamos a investigar sobre un efecto o una salida. Pero los problemas inversos hay dos, ¿verdad? El primero corresponde a un problema de causación, es decir, no conocemos las causas, sí el modelo y conocemos el efecto. Conociendo el efecto y el modelo, tenemos que indagar sobre las causas de ese problema. Y pues hay muchos problemas en la vida, ¿verdad? Diaria, no solamente en la matemática. O tenemos otro tipo de problema, en donde conocemos la causa, eso se llama especificación, conocemos la salida o conocemos el efecto, pero no conocemos el proceso del modelo para el cual se relaciona la causa y el efecto, ¿verdad? Esos son problemas inversos. Entonces, pues, un problema, dice el estudio del cambio en variables, donde se tiene cierta forma de control o manipulación para conjeturar o tomar decisiones con el objeto de explicar u obtener un comportamiento deseado. Vean, ahí tenía yo el título, pero por el cambio de formato se me cambió de una compu a otro. Es variación acotada. Y eso lo usa muchísimo, yo creo que, bueno, al menos en la parte científica, el hacer estudios y todo lo demás, como se muestran en los dibujitos, se están trabajando siempre con cambios. ¿Qué tal si yo a esa muestra de células le doy 5 microlitros de epicatequina, por ejemplo, pero a esa muestra le doy 10 microlitros de epicatequina? Entonces quiero observar el cambio de aquí, de hoy martes al viernes. Entonces el viernes, ¿cuántas células están vivas? ¿Cuántas células están muertas? Quiero ver ese cambio. O en el crecimiento poblacional, lo hemos visto con el COVID, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los ministerios de salud o secretarías de salud, ¿qué medidas deben de tomar para reducir este crecimiento de contaminación, ¿verdad? De contagiados. Entonces, pues ahí siempre aparece lo que es la manipulación de la variable para el cual el cambio, pues, que se modifique, ¿verdad? Que a lo mejor no crezca tan rápido, sino que vaya creciendo de una cierta curva, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas se deben de tomar? Y ahí es cuando hablamos de variación acotada. Todo lo relacionado a colocar condiciones para obtener un resultado deseado o algo que queremos encontrar, ¿verdad? Que desconocemos su posible solución. Entonces, aquí es donde se mezclan, donde se relacionan los dos constructos que estamos trabajando, problemas inversos y variación acotada. A lo mejor lo teórico pues no nos entra mucho, ¿verdad? Pero cuando estamos en lo práctico ya nos damos cuenta de qué era lo que quiere decir problemas inversos o variación acotada. Dice Jorge, Daniel Ibarra, dice impresionante, los valores exponenciales son altísimos, pero con su explicación se hace ver fácil y entendible.
Así es, Jorge. Ahorita vamos a ver en lo del taller. Ojalá que puedan tomar lápiz y hoja. Nada más vamos a contar. Es lo único que tenemos que saber, contar. Y va a ser como muy divertido, porque tal vez yo voy a contar 30 y otra persona va a contar 33. Bueno, hay hasta formas de contar, ¿verdad? Pero como eso ayuda un montón para lo que es el estudio del cáncer, ¿verdad? Que es algo tan básico y ojalá que a ustedes pues les guste esa parte que vamos a conocer, pero ahí también se manejan cantidades muy grandes de población celular. Muy bien, entonces en esa parte donde yo les dije a ustedes que la investigación no es lineal, ¿verdad? Que uno dice, mira, ya tengo la metodología súper clara, ya tengo mi problema de investigación, mis objetivos y ya sé a dónde quiero llegar y ya sé a qué quiero comprobar. Si un investigador les dijera eso, pues a lo mejor mis respetos, ¿verdad? Tiene muchísima trayectoria y todo, pero uno siempre se ve confrontado en algún momento de la investigación, ¿verdad? Que lo diga aquí también Carlos Benavides y todo, en donde uno dice, pero ahora qué sigue, ¿verdad? Ahora qué voy a investigar o mira, lo organicé de esta forma, no tenemos que hacerlo ese cambio porque a lo mejor no llegamos. Bueno, en esta investigación de doctorado estuve un año alrededor de conocer otros científicos para encontrar relación con el objeto matemático de estudio, ¿verdad? Una decisión metodológica no tan adecuada. Es decir, yo tenía mi objeto matemático, que es el teorema que les mencioné, que se estudia en la universidad, y me fui a buscar otras prácticas de especialistas, por ejemplo, en electricidad, en trayectorias de drones y programación en drones, y el tratamiento del cáncer. ¿Qué tenían en común esas tres? Que eran problemas inversos, ¿verdad? A lo mejor había algún problema que tenía que pensar ese electricista, no sabía la solución y pues tenía que reconocer un montón de causas o procedimientos para los cuales ya se involucraba un problema inverso, ¿verdad? Y usaba pues acotaciones del cambio, a lo mejor en el voltaje o cambio en la corriente eléctrica, etc. Con la persona que estaba estudiando la trayectoria de drones y su programación o simulación, en esa parte pues tenía que reconocer también puntos de inicio, puntos de regreso, la velocidad del viento, etcétera, y tratar de construir una simulación que se acercara muchísimo a lo que fuera el modelo real, ¿verdad? También estaba ahí un problema inverso. Y el otro, que fue lo que me impresionó bastante, ¿verdad? Fue también lo que fue el estudio del cáncer de mama, en el cual pues estuve una semana en el Instituto Politécnico Nacional en México, acompañado de personas científicas, eran personas que estudiaban física, que estudiaban química, estudiaban medicina, estudiaban informática y también microbiología o biología, ¿verdad? Es parte del grupo que se observa acá. Y en particular estuve con un médico observándolo y él me explicaba todo, le estuve pues grabando y todo lo demás. Ulises Villegas, ya graduado de maestría en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y pues ahí hay una unidad que trabaja específicamente en estudios del cáncer de mama. Y pues ahí el doctor que ustedes observan acá en esta foto, el doctor José Rubén García Sánchez, lleva alrededor de unos 25 años investigando este tema y otros más, ¿verdad? Pero alrededor de biología molecular, cáncer, obesidad y estrés oxidativo. Es químico, farmacobiólogo, estudió trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Benemérita Escuela Universidad Autónoma de Puebla, estudió ahí más bien. Después estudió maestría en Ciencias, en Genética y Biología Molecular en el CIMBESAF, en el IPN. También se doctoró en Ciencias de Genética y Biología Molecular y pues realizó un postdoctorado en la activación de la EGFR en células de cáncer de mama, ¿verdad? Y pues todo un grupo que a lo largo de 25 años ha estado pensando en estos problemas. Al final, nada de esos temas pues ayudó, ¿verdad? A comprender lo que fue el teorema de existencia y unicidad, pues la ruta metodológica no ayudó. Al final, a Michel Artic me ayudó muchísimo en lo que fue, bueno, trajimos en una situación de la matemática y física, en donde se traje la modelación. También Ruth Rodríguez me ayudó muchísimo a reflexionar en eso, para ver qué es lo que sucede en una situación de aprendizaje desde la socioepistemología, utilizando una ingeniería didáctica cooperativa. Y esa fue la investigación de doctorado. Entonces, ahí en ese momento llegué, qué lástima, porque todo eso que estudié del cáncer, o estuve acompañando el cáncer, o lo del dron, ni siquiera se utilizó. Y decía en ese momento Michel Artic, tranquilo, Rodolfo, algún día pues vas a poder investigar sobre esto
y va a ser el montón de objetos matemáticos no forzados que vas a observar acá, ¿verdad? Y es el momento en el cual pues vengo a presentarles esta parte del taller y por eso todo este contexto. Y ahora sí, vean qué interesante. Este grupo de investigación trabaja una sustancia que se llama la epicatequina. Trabajan una molécula para lo cual se puede colocar en un pozo o una muestra de células y va a crear ciertas reacciones. Ya les dije que el grupo específicamente trabaja en lo que es el cáncer de mama y pues es un problema sumamente complejo, por eso es también un problema inverso y todo lo demás, porque la genética de cada una de las personas es diferente. Entonces, para una persona puede actuar de cierta forma, para otra persona no. Y los científicos, las personas científicas que trabajan en ese tipo de problemas pasan por diferentes fases y no son fases triviales, ¿verdad? Está la fase celular, que pueden tardar hasta 15, 20 años o un montón más. Está la fase animal, que pasan a hacer experimentos con ratas y luego pues experimentos con cerdos y después la fase de trabajar con los seres humanos, ¿verdad? La epicatequina es una sustancia, así que para que lo consideren en todas las dietas y todo lo demás, que se encuentra en el cacao y también en el maní o el cacahuate. Ahí se puede encontrar ese tipo de sustancias. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene cáncer? Por ejemplo, existen diferentes tratamientos. Uno de ellos puede ser la quimioterapia. Lo que pasa con la quimioterapia es esa cierta radiación, pero daña a células buenas y a células cancerosas por igual. Entonces, por eso la gente pierde el cabello, por eso la gente adelgaza, por eso la gente, ya ustedes saben todo lo que sucede, ¿verdad? Porque además de las células malas, pues se mueren las que son sanas también. La epicatequina es una sustancia que funciona como un cierto controlador. Entonces, esta molécula que está cargada de epicatequina y todo lo demás, lo que hace es actúan en la muestra celular, matando solamente las células cancerosas, y no solamente las mata, sino que las aísla. Porque igual, por ejemplo, que me explicaban las personas que estaban ahí en la investigación, imagínense ustedes que maten a las células malas y queden todas regadas ahí alrededor de las células buenas. Bueno, eso a lo mejor va a suceder algo malísimo, ¿verdad? Ellos tienen que encontrar ciertas especificaciones de una molécula y todo lo demás que sirva de controlador. Es decir, aísla a las que son células cancerosas para que mueran aisladas y pues ahí pues hacer la extracción. Entonces es un problema sumamente complejo. Exacto, Jorge. Es como una bomba atómica la quimioterapia, ¿verdad? No discrimina, va parejo con todo. Y lo que están buscando los investigadores actualmente en el tratamiento del cáncer es, bueno, ¿qué sustancias pueden ayudar como controladores? Bueno, ya sí, no sé. Tal vez si tienen alergia al maní, pues podría servir el cacahuate. La uva también tiene sustancias de epicatequina, Karen. Sí, toda esa parte. Pero pues ahí no sé cuánto se necesita para sacar como moléculas de epicatequina, ¿verdad? Y poder hacer ese tipo de experimentaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores en este campo? Es tratar de encontrar sustancias que actúen de forma que controlen las células con cáncer, ¿verdad? Que las aíslen, mueran y se pueda pues extraer y dejen las sanas intactas, ¿verdad? Es lo que están investigando a lo largo de todos estos años. Otros países pues no buscan el tratamiento, sino la prevención, ¿verdad? Entonces, quién sabe en otros hemisferios cómo es que si pueden utilizar esta sustancia o no la utilizan. Al menos en lo que es México, en el Instituto Politécnico Nacional, la están utilizando de esta forma. ¿Qué es la epicatequina? La molécula ha demostrado tener, conforme, eso es lo que lo menciona el doctor, conforme a lo que sabemos hasta ahora, una alta efectividad, además de que ha inducido a la muerte a las líneas celulares de cáncer de mama conocidas como triple negativas, que es un tipo de cáncer para el cual hay pocas alternativas de tratamiento. El doctor Rubén menciona, ese es uno de los objetivos de la investigación, aunque esta molécula por sí sola tiene propiedades anticancerígenas. Actualmente lo que nosotros hemos iniciado es la producción de derivados para tratar de potenciar el efecto anticancerígeno. Eso a través de polímeros y hemos observado que así el compuesto se vuelve más efectivo. Es lo que menciona el doctor Rubén con sus palabras y palabras técnicas que
pues es de un lenguaje muy de ellos, ¿verdad? En esa parte. Entonces, muy bien, ya casi vamos a empezar a hacer conteos porque me interesa que participemos y todo lo demás y que también pues hagamos reflexiones y que nos llevemos ideas como para decir, mira, eso lo puedo llevar a desarrollar en mi colegio, en mi escuela, o lo puedo desarrollar tal vez en un curso que estoy desarrollando y pues yo también me ofrezco a darles todo el acompañamiento para poder aplicar algo sumamente bonito alrededor de esto, lo que ustedes gusten. Entonces, ahorita vamos a empezar con todo esto. Dice Eber, dice, el origen de la quimioterapia son los alemanes en tiempos de Hitler. Se usaba para matar gente sin dejar huellas en dosis mayores a la usada para la quimio y el efecto era ese, desaparecer todas las células, así morían las personas. Mira, muy interesante, Eber. Muchísimas gracias por el comentario. Y ahora, muy bien, acá con esa pregunta vamos a empezar a hacer como tipo, les traje como un tallercito, no es como un guión, ¿verdad? Y todo lo demás, un formato Word que les voy a pasar, sino una serie de preguntas. Entonces, en la primera pregunta, todos pueden opinar hasta usar emoticones, ¿verdad? Izquierda, derecha, con, señalando y todo. ¿Cuál foto creen ustedes que representa células cancerígenas? Por aquí todos los participantes. Pueden usar a lo que les dije hasta emojis. ¿Cuál foto creen que representa células cancerígenas? En esa de acá. ¿Por qué se me hicieron? Porque me perdieron los participantes por acá. Tenemos dos imágenes. Ustedes ven que se parecen como tortas de huevo. Si uno usa un microscopio, las células van a ver muy similares a estas imágenes que les estoy compartiendo. Son muy similares. Entonces, mira, pues era algo diferente a lo que me pintaban en los libros de texto. Pero en esas ilustraciones hay una célula que es cancerígena. ¿Cuál creen ustedes? ¿La parte izquierda o la parte derecha? Vamos a ver, aquí vamos a escuchar comentarios, vamos a debatir, a ver. Dice Idalmi, la 1, me imagino que es esta de acá, la que está a mi izquierda. Brady dice derecha. Naranja, dice Jorge Daniel. Naranja, imagino que es como la ve en esa parte naranja, la que está a mi derecha. Joaquín dice a la de la derecha. La de la derecha. Las moradas, porque las otras parecen sangre. A ver, las moradas, vean que lo que dice Keren. Ana Leticia a la izquierda. Derecha, un solo color. La derecha, mi derecha, su izquierda, profesor. Perfecto, vamos a ver quién le anotó acá. A ver quién la apuntó. Que fue algo a mí que me impresionó bastante. Muy bien, resulta que la célula sana es esta de acá. ¿Están viendo mi mouse? Esa es una célula sana. ¿Sí lo ven el mouse? Perfecto. Ajá, esa es una célula buena y esta es una célula con cáncer. En esa parte de acá. Vea que parecen como huevos fritos, ¿verdad? Como cuando uno los echa en un sartén. Cuando lo vi por primera vez, el doctor Ulises, yo me impresioné muchísimo. Me asomé, ¿verdad? Y me dice, vea, estas células tienen cáncer. Y yo, pero qué lindas que se ven, ¿verdad? Yo pensé que eran como peludas y todo lo demás, o las células que uno le ponía en los libros de texto en biología. Y él me explicaba que las células buenas tienen el núcleo, el radio del núcleo, ese es el núcleo que está aquí como moradito, es más pequeño que este radio que se puede formar acá, o la distancia como la corona del citoplasma, ¿verdad? Él me decía que cuando el radio del núcleo crecía y era tan grande como esta diferencia del citoplasma, es una célula que presentaba o eran como indicadores de que tiene cáncer, ¿verdad? Que está enferma la célula. Entonces, en esa parte de acá, ven que el núcleo es más pequeñito, o el radio del núcleo es más pequeño que este citoplasma, que esta distancia. Pero acá el radio del núcleo es muy grande. Es decir, entre más grande sea el núcleo, es índice de que tiene cáncer, ¿verdad? ¿Ven? Entonces vean que los tintes y todo fueron como distractores, ¿verdad? Que parecía una como más manchada, la otra como ultravioleta o algo por el estilo. Pero sí, entonces vamos a conocer eso, ¿verdad? De que las que tienen un núcleo muy grande
son las que presentan cáncer, y las que tienen el núcleo más pequeñito en comparación al citoplasma son las células sanas. Es un núcleo con un mayor radio. ¿Ven? Entonces, a pesar de, si no vamos a aprender nada de matemática en este taller, no mentiras, sí vamos a aprender un poco. Vamos a relacionar lo que sabemos de la matemática con la práctica de ellos, pues ya sabemos qué es una célula buena y qué es una célula mala, ¿verdad? En tipo de cáncer. Sí, bueno, sí, Joaquín, porque en las muestras cuesta mucho a veces como separarlo. Entonces tienen que analizar bien eso. Vean aquí lo que menciona Joaquín, que es un problema también de los científicos, las personas científicas que tratan el cáncer. Con los cultivos, ellos pues en la parte de los hospitales o los que hacen investigación en microbiología, biología molecular, etcétera, todo lo demás, pues tratan de tomar, piden cargamentos de células con cáncer, ¿verdad? O sacan muestras de células con cáncer, entonces tienen que, a lo mejor van a trabajar con pocitos de células sanas, nada más, que sean puras células sanas. Pero en otro pueden encontrar células con cáncer, ¿verdad? Ojalá en su mayoría con cáncer, porque se hace el estudio específico para ellas. Y luego en otro proceso, pues células mezcladas, para ver cómo afecta a las sanas y versus las malas, ¿verdad? Entonces, en esa parte, pues se tiene que distinguir muchísimo en los grafiquitos cuáles podrían ser células buenas y cuáles células malas, ¿verdad? Cuando se están estudiando con el microscopio. Y ahorita un instrumento que vamos a ver. Muy bien, eso que les presento acá son los famosos pocitos que usan las personas científicas. Esta parte como una cámara tiene un espejo, ¿verdad? Para lo cual entonces está la persona científica tratando de hacer mezclas y tratando de inyectar en cada uno de esos pocitos cierta población celular. Ulises me decía, yo necesito, nada más vean ustedes el problema tan complejo como se escucha. Necesito que en cada uno de estos pocitos tenga yo 10,000 células. Entonces yo le decía en ese momento, pero ¿cómo vas a contar 10,000 células? ¿Qué método vas a utilizar para contar 10,000 células? Bueno, eso es que vamos a tratar acá en este taller, ¿verdad? Entonces en cada uno de esos pocitos, vean que están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en 6 trabajan como en grupos de 6. Después acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a lo mejor esos primeros 6 usan cierta mezcla de sustancias. En los segundos 6, otra mezcla de sustancia. En los terceros 6, otra mezcla de sustancia, etc. Porque al final tienen que promediar cuáles fueron las células sanas que quedaron vivas o cuáles fueron las células con cáncer que quedaron vivas, ¿verdad? Al final de un martes a viernes, por ejemplo, para hacer la investigación. Teoría de exponentes sumamente acotado, dice Jorge. Entonces, esos son los pocitos, ¿verdad? Y son tablitas sumamente pequeñas, a lo mejor algo así, si están viendo mi cámara, son muy, muy pequeñitas, y en los cuales pues tienen que crear todo un hábitat, todo para que crezcan las células y meterlos en una cámara para que puedan seguir creciendo o continuar como su producción, ¿verdad? El crecimiento celular. Entonces vean los problemas que ellos están indagando. Primero, una sustancia relacionada con la epicatequina, ¿verdad? Que viene del cacao, cacahuate, la uva, etcétera, que yo inyectándolo a esos pocitos de células sanas completamente, esa sustancia no le haga nada a mis células sanas. Por otro lado, otro tipo de investigaciones en donde esos pocitos que están cargadas de células con cáncer, en el momento de yo aplicarles esa sustancia con epicatequina, esa molécula, pues vayan a morir en su totalidad. Y otro tipo de investigaciones en donde sí, ahora, si yo agarro a los pocitos y son células buenas y células malas, ¿verdad? En los mismos pocitos, bueno, ¿qué efecto me hace en ese tipo de muestras, ¿verdad? Y en cada una de muestras, ¿qué voy a aplicarle de epicatequina? A lo mejor en la primera, vean las cantidades que vamos a decir. En las primeras 6, a lo mejor son 5 nanolitros de epicatequina. ¿Y qué son nanolitros? O en las segundas no le aplico 5 nanolitros, en las segundas les aplico 10 nanolitros de epicatequina. Bueno, todo eso es lo que hacen las personas en ese tipo de estudios. En ese caso particular, lo que me decía Ulises es, necesitamos que cada uno de esos pocitos tengan 10,000 células. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Cómo se cuentan esas células? Bueno, acá lo que les decía, él necesitaba que en todos los pocitos que ustedes ven ahí, en cada uno tengan aproximadamente 10,000 células. Hay una clave, ¿verdad? Aproximadamente 10,000 células.
En los primeros 6 pocitos se le iba a inyectar una mezcla de 5 nanolitros cargada con esa molécula de epicatequina. En los segundos 6 pocitos se les va a agregar 10 nanolitros de epicatequina. Y así sucesivamente. En los siguientes 6 pocitos, 15 nanolitros de epicatequina. Porque la investigación de Ulises, en ese caso, bueno, que ya la presentó y todo, tiene que pasar 5 años para que quede la tesis liberada, algo así como políticas de la investigación y todo. Entonces él me decía que no se podía compartir ahorita la tesis, pero lo que buscaba es que en células sanas hizo una mezcla para mejorar la molécula, ¿verdad? Entonces, que era la dosis como más adecuada en la cual pues las células buenas no sufrían tanto, ¿verdad? Era parte del estudio que le estaba haciendo. De 5 en 5 son 96, exacto, excelente Jorge, son 96 pocitos lo que tienen esa parte de acá, ¿verdad? Que son de 6 en 6, ¿verdad? 6 en 6 hasta llegar ahí a esa parte de 96. 6 pocitos. Y un nanolitro, que era la cantidad de mezclas que usaban, vea que eran los primeros 5 nanolitros, después 10 nanolitros, después 15 nanolitros. Vea las cantidades que son. Un nanolitro representa a 0.000000001 litro. También hay otras unidades que se utilizan muchísimo en ese campo, que son microlitros. Entonces, microlitros es un 0 menos, creo en ese caso. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Creo que son como 5 por ahí. Hay que buscar ahí como el tipo la conversión. Ahorita la vamos a ver por eso. Pero un nanolitro representa esto, ¿verdad? Que sería también 1 por 10 a la que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 a la menos 9 sería esa parte, un nanolitro. Y otra de la pregunta, ¿cómo contar eso? ¿Cómo contar las poblaciones de células que van a quedar ahí? La investigación que hizo Ulises, la experimentación, le llaman ellos, no experimentación ni puesta en escena, le tienen otro nombre, ahorita me voy a acordar porque ahí le coloqué el nombre, pero fue de martes a viernes. Entonces, el martes tuvo que trabajar en todo el día para hacer esta mezcla y llenar todos los pocitos y todo lo demás, guardarla en una cámara para que el día del viernes salir corriendo de la Escuela Superior de Medicina a otra parte que eran laboratorios y ahí tenían una máquina que hacía el conteo automático. Dice, los micros son 10 a la menos 6. Muchas gracias a Vic Miguel Salmorán. Muy bien, unos años después de que tuve esa exploración en lo que fue, o esa parte de que me dieron la oportunidad, porque la verdad cuesta muchísimo de tener oportunidades para ir a observar esas prácticas de laboratorios. Claro, porque se necesita gente experimentada y a mí me dieron esa oportunidad de estar con ellos, observar, ¿verdad? De no afectarles, porque yo le hubiera afectado esa investigación a Ulises Villegas. Por dicha no fue así, ¿verdad? Tratar de guardar la distancia y todo lo demás. Eso estamos hablando que fue en el 2018, esa observación. Después, unos años después, se terminó la investigación, la tesis doctoral, que fue lo que les hablé sobre el teorema, y ahora en el Centro de Investigación Matemática y Metamatemática estoy retomando este tema, ¿verdad? Ya con también acompañamiento de otros colegas que están en centros de investigaciones acá, que trabajan también con microbiología, biología, etcétera, con ese tipo de conteo celular. Entonces, en la primera etapa de esto de acá, ya como para terminar la parte del contexto, se estudiaron sistemas dinámicos. Bueno, la primera etapa aquí en el Centro de Investigación se empezó estudiando sistemas dinámicos y lo que fue la modelación en la matemática, se llevaron diseños y todo lo demás, no en el estudio particular del cáncer, sino en lo que es el crecimiento poblacional. Se aplicó en un curso. La segunda etapa, profundizamos sobre los problemas inversos versus la reversibilidad del pensamiento, qué relación tiene esto con el otro, y además la relación con el razonamiento abductivo, en esa parte de problemas en buscar causas o tratar de conjeturar, no solamente de ser tan inductivo o deductivo, ¿verdad? Sino cómo voy a conjeturar o construir pues causas. La tercera etapa vamos a volver a los procedimientos de conteo celular ante el problema sin resolver. Creo que es algo que me gusta mucho, que ahorita vamos a participar ahí en un juego de cómo contar células. Y la cuarta etapa que me gustaría muchísimo desarrollar muy pronto es
bueno, vamos a diseñar e implementar situaciones de aprendizaje y ahí a la par de alguien experto, ¿verdad? Y hablando de expertos, estoy hablando de una maestra, un maestro, una profesora, un profesor que esté en el campo profesional para poder desarrollar una situación de aprendizaje, ¿verdad? A partir de una ingeniería didáctica cooperativa. Entonces, si acá, pues, alguno de ustedes o alguna de ustedes está interesado después de este taller, llevar o pensar juntos un diseño de situación para estudiantes de colegio o de primaria, si fuera posible, ¿verdad? Entonces, sumamente deseoso de poder participar en esa parte de diseño e implementación. Muy bien, acá en Costa Rica, después de que sucedió eso en México y todo lo demás, ahí se corrió la diapositiva, acá entré en contacto con el doctor José Arturo Molina, con la ventaja de que él había estudiado para profe de matemática y luego estudió para ser investigador y docente de la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica. También trabaja en el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales y las últimas investigaciones que él ha hecho están muy en relación con el COVID, ¿verdad? Y todas las mutaciones que se han desarrollado alrededor de esta región. Pero muy amablemente, igual, él tiene un video donde explica todo esto de cómo se cuentan células y todo el trabajo que viene desarrollando. Por ejemplo, esta imagen que ven acá, ya vamos a empezar a contar células, pero tenemos que reconocer esto. En esa imagen que observan en esa diapositiva, se echa una disolución que se prepara, en este caso es una disolución azul, porque lo que hace el azul es que las células que están muertas tienen tienen una quebradura en la membrana por ahí, entonces el colorcito azul se mete por toda la célula y eso es una evidencia cuando se está estudiando con el microscopio de que la célula está muerta. Aquí no estamos viendo si son células con cáncer o son células sanas. Supongamos que son células sanas y se aplicó cierta sustancia. Entonces, todas esas manchitas que se ven azules son células muertas. Y las que parecen como gotitas de agua, que es como esta forma de huevito que vimos, ¿verdad? Nada más que no se ve el núcleo, pero esas gotitas de agua son células vivas, ¿verdad? Entonces, células teñidas son las muertas y las que no están teñidas son las que están vivas, porque tienen la membrana todavía bien fuerte y todo lo demás y no han muerto. Entonces vamos a contar células. Y aquí vamos a empezar con otra pregunta, ¿verdad? En esa parte del conteo de células. A ver, los que están acá en este taller, pueden participar en el chat o pueden abrir micrófono y todo lo demás. Traten de pensar también y no hagan trampa, no busquen en internet. Entonces, ¿cuántas células pueden estar en 1 milímetro? Estamos hablando de 1 milímetro de regla. ¿Cuántas células creen que si yo los coloco una por una hasta llegar a 1 mililitro, a 1 milímetro, perdón, milímetro, pueden estar? Dice Jorge, 1000. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Cuántas células pueden estar en 1 mililitro? Milímetro. En 1 milímetro. Piensen que vamos a alinear todas las células. Parece una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ajá, adelante. Doctor Rodolfo, Sí. Fanny Olimpia tenía levantada la mano. Adelante, Fanny, muchas gracias. Adelante, Fanny. Fanny, ¿puede levantar otra vez su mano para que le activen su micrófono? Fanny, le va a aparecer un mensaje para que usted pueda reactivar su micrófono. Joaquín dice, ahí dice Jorge Daniel, me va a hacer la medida del nano. La cantidad de Joaquín. Joaquín, ¿cuántos serían? 10. 1 millón sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 millón dice Joaquín. Rosa Montes dice que son 10,000. Al menos Ulises en esta investigación sí necesitaba que fueran 10,000 células, porque lo iba a hacer con esa cantidad, era específica.
sin usar calculadora. Muy bien. Bueno, ahí la gente que pueda seguir participando, ¿verdad? Las demás personas, invitarles y todo lo demás. Bueno, muy bien. Esta es una pregunta muy abierta y es como una característica que también tienen las situaciones de aprendizaje desde la teoría socioepistemológica, en la matemática educativa. Vamos a trabajar con preguntas que a lo mejor no lleguen a una respuesta, ¿verdad? Sino que lleguen a varias respuestas que nos inviten a cuestionar y todo lo demás. Alejandro dice 10.000. Entonces vamos a ver por acá. Es una pregunta abierta porque eso cambia, eso varía. Entonces, ¿qué sería un milímetro? Un milímetro sería como la punta de un lápiz, ¿verdad? En ese caso, con buena punta. 2 milímetros como la punta de una crayola o 5 milímetros como el borrador de un lápiz. 1 milímetro es lo que estamos preguntando. Entonces, en ese milímetro, ¿cuántas células van a entrar? El resultado varía de acuerdo a si es una serie roja, si es serie blanca. Estamos hablando de series rojas como glóbulos rojos, serie blanca si estamos hablando de leucocitos, glóbulos blancos o plaquetas, ¿verdad? Eso va a variar, depende de lo que estemos estudiando. Pero al menos en esos tipos de ensayos, eso es lo que hacen los investigadores, ensayos, si es de un día para otro, es un ensayo lo que ellos hablan, pueden existir alrededor de 410.000 células por milímetro, ¿verdad? Es lo que puede existir. Depende de las cantidades. Entonces, imagínense si por milímetro pueden haber 410.000 células, si yo estoy trabajando en un pocito que necesita, por ejemplo, 1.000.000 de células, como lo que decían ahorita los compañeros en el chat, por poquito casi gana. Por ejemplo, 1.000.000 que decía, bueno, las cantidades que hizo Joaquín, Jorge, o la que dio Rosa, Alejandro, etcétera, pues hay investigaciones que se necesitan ciertas cantidades específicas. Entonces, ¿cómo se cuentan eso? O sea, ¿cómo se cuentan las células? ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, hay un instrumento sumamente valioso en todo el campo de la biología, microbiología, que se llama la cámara de Neubauer. Es algo manual, pero es como el primer conteo que pueden desarrollar ellos, porque luego hay unas máquinas ya mucho más avanzadas y todo lo demás que presentan los pocitos, lo meten. Vieras qué tristeza me dieron, porque después de que Ulises metió todos los pocitos en la máquina, le dio todo el resultado al final, ¿verdad? No lo hizo a mano, sino que les dio todo el resultado con mayor exactitud, y al final ya yo me había encariñado tanto las células y las botó, ¿verdad? Ya fue desecho biológico y todo lo demás, fue basura biológica. Y yo, qué lástima, ya me había encariñado un montón de las células. Pero ya hay dispositivos sumamente avanzados tecnológicos que hacen el conteo. Esa cámara de Neubauer ayuda a una primera aproximación a las personas científicas para hacer el conteo de células. Entonces, vean que es esta de acá. Ellos tienen este tipo de medidas. Y lo que aparece aquí en la parte de grisecita es esto que se ve aquí, como un gato, ¿verdad? Uno coloca X y círculo, etc. Y acá está separado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 4 por 4. Acá tienen otras rayitas, acá 4 por 4. Y en el centro lo que tenemos son pequeños cuadritos, que son 5 por 5, 25, ¿verdad? En esa parte de cuadritos. Entonces, como que se separan en 25 cuadritos por acá, pero ayudan como para hacer el conteo de otro tipo de células u otro tipo de organismos, ¿verdad? Acá hay que tomar en cuenta también lo que es la profundidad, porque vea que la pregunta que se hizo anteriormente es plano, ¿verdad? Es 1 milímetro, pero ahora, por ejemplo, si yo estoy haciendo el conteo y eso representa un prisma rectangular recto, entonces, ¿cómo voy a tomar la profundidad? Porque es 1 milímetro. Vean las dimensiones de los cuadritos, es 1 milímetro de ancho, 1 milímetro de largo, es un cuadrado, pero en profundidad tiene 0.1 milímetro. Entonces vamos a trabajar con volúmenes. Entonces, si en 1 milímetro pueden existir alrededor de 410.000 células y le agregamos otro milímetro acá, pues multipliquemos cuánto se puede encontrar en ese plano y ahora a profundidad, ¿verdad? ¿Cuántas células pueden existir ahí? Entonces trabajan acá con sistemas, con aparatos que hacen pues colocar ahí las poblaciones, las muestras de célula. Cuando se coloca en lo que es el microscopio para hacer el conteo, aparece esto. Eso que observamos aquí es como lo que estamos viendo en esa partecita, este cuadrado acá. Pero se hace el conteo de estas células. Entonces vean, por ejemplo,
Acá podemos reconocer que hay células muertas, las que están más en azules, y aquí tienen ese líquido para contar células. Células muertas, hay algunas células que se les ve el núcleo, lo ven, tienen como ese nucleocito por ahí, entonces ya uno puede como ir asumiendo, mira, esas son muy sanas porque tienen un núcleo muy pequeñito, ¿verdad? O son, a lo mejor tienen cáncer, ¿verdad? Porque tienen un núcleo mucho más grande, a diferencia de otras. Entonces uno tiene que hacer el tipo de conteo. A lo mejor no solamente vamos a encontrar células, vamos a encontrar otro tipo de organismos, ¿verdad? En esa parte a lo mejor yo quiero contar glóbulos blancos, pero voy a encontrar también cuestiones de sustancias blancas, ¿verdad? De glóbulos blancos, etcétera. Entonces, ahí por eso los conocimientos que tiene que tener la persona bióloga o microbióloga para identificar bien cada una de esas células. En ese taller y todo lo que vamos a hablar, vamos a considerar que todas son células de las que tenemos que estudiar. Y hay diferentes problemas para contarlas, porque no sé si ustedes han jugado Mario Bros, Mario Party, en donde aparecen un montón de bichitos que hay que contar en un juego de videojuego, y al final uno cuenta y está totalmente lejos a lo que era la verdadera cifra. Pasa igual acá. Si nos ponemos ahorita a contar cada una de esas células, nos vamos a perder o vamos a decir diferentes frases. Ahorita lo vamos a ver. Van a ver qué divertido que es el asunto. Entonces tienen que existir diferentes estrategias que me permitan un buen conteo. Y sobre todo, vean el rigor. Porque si yo estoy usando la cámara de Neubauer, ¿verdad? Y lo estoy comunicando a nivel científico, tengo que colocar hasta la forma en cómo hice el conteo de células, porque si lo desarrollé en Costa Rica o lo desarrollé en Honduras en esta investigación y se desarrolla en China, pues tiene que ser algo que sea igual, ¿verdad? Se tiene que comunicar todos los detalles de cómo fueron que se contaron, etc. Entonces, en esas técnicas de conteo, por ejemplo, esta célula de acá, no sabemos si está arriba o está abajo, o esta célula, vamos a ver una por acá, esta de acá, si tomarlo en el conteo en el cuadrito de la izquierda o el cuadro de la derecha, ¿verdad? Todos esos detalles que parecen sumamente sencillos, pues son totalmente importantes a considerar en ese tipo de conteo. Sí, claro, Jorge, es un plano 2D y ahora tenemos que estudiar también, pues, la profundidad. Entonces, muy bien, voy a ir un poquito rápido acá porque ya ahorita ya viene lo bueno en la pregunta. Conteos celulares. Entonces, aquí tenemos los cuadros grandes, que son de las esquinas. Esos se utilizan muchísimo para contar. La actividad que vamos a hacer es alrededor de estos cuadros grandes. El conteo de células, en general, van de unas 20 a 100 células por cuadro, ¿verdad? Viendo, como dijo ahorita Daniel, en el plano. Y, pues, se pueden trabajar cultivos celulares, espermatozoides, a concentraciones regulares, como leucocitos, por ejemplo. Es 1 milímetro de ancho, 1 milímetro de altura. Pero también tenemos esos otros cuadritos en el cuadro central. Vean que no estamos hablando de esta parte de los que son como en el centro. Para esos cuadritos más pequeños se utilizan para el conteo algunas células particulares más pequeñas o de muy alta concentración, ¿verdad? Pueden ser espermatozoides, eritrocitos, etc. Entonces hay que tomar también la decisión de cuál puedo utilizar. Si utilizo los cuadros de la esquina o utilizo el cuadro central. Depende de la concentración de la que yo estoy utilizando. 25 cuadritos de esos de acá, los que están adentro, equivalen a un cuadro grande de los que están acá afuera, de la esquina, ¿verdad? Entonces hay que equiparar conteos de cuadritos a cuadro grande. Las células totales en 5 cuadritos, multiplicado por 5, es igual a la célula que hay por cuadro, ¿verdad? Son parte de las aproximaciones o las equivalencias que uno empieza, pues, a reconocer acá. Es decir, si yo hago un microscopio por acá y voy a hacerle como tipo zoom, yo voy a contar solamente esos 5 cuadritos de acá. Como son 25, a esos 5 cuadritos voy a tratar de dar una aproximación, lo multiplico por 5 porque no va a contar los 25. Ahí va a tardar demasiado y se le van a morir las células a la persona que esté investigando, ¿verdad? Tiene que ser algo rápido para meterlo otra vez en el ambiente para que sigan pues viviendo o generando o reproduciéndose y todo lo demás. Entonces tengo que hacer un conteo rápido de eso. Tras de eso las dinámicas que son bien difíciles. Entonces yo no voy a contar estos 5 por 5 cuadritos, sino que cuento estos 5 que están señalados acá, lo trato de generalizar, multiplico esa cantidad por 5 y eso es lo que me da en general el cuadro, ¿verdad? Como ciertas aproximaciones. Lo mismo pasa acá. A lo mejor la muestra es todo el cuadrote grande, pero solamente tomo la muestra de esos cuadros de la esquina y ya trato de dar una aproximación con un método de conteo, que ahorita vamos a ver.
Sobre el conteo de bordes, a esa dificultad de que si una célula está en una o la otra. Acá, por ejemplo, Arturo Molina comenta, dice, se pueden contar las células de interés que están dentro del cuadro. De las células en los bordes se va a definir un criterio, y ese criterio tiene que ser escrito para explicar en las producciones que se hagan científicas. Por ejemplo, se cuentan si están en bordes de la izquierda y superior. Esto evita el doble conteo, y es que les aseguro un montón, en esa parte de acá, si uno empieza a contar, uno dice, ¿será que ya se la conté o no la conté? Una más arriba, una más abajo. Entonces, se siguen ese tipo de estrategias. Voy a contar si está en este borde y en este. En el siguiente cuadro, si está en este borde y en este. Y así sucesivamente. Si no están, pues no las cuento, ¿verdad? Esta, por ejemplo, acá, no se estaría contando si yo estoy contando este cuadro acá, porque estoy considerando este borde y este. Entonces, este de abajo la voy a contar cuando esté abajo contándolas. Y definir un rango estándar de movilización entre los cuadros, ¿verdad? Quiere decir de que me va a mover de esa forma como en zigzag, así voy a ir contándolo hasta llegar a terminarlas, ¿verdad? O puedo irlas contando de forma horizontal, depende, pero se tiene que colocar todas las estrategias de conteo que se estén utilizando. Muy bien, en esa parte de acá también tenemos algo que se llama factor de dilución. Son diluciones que ayudan a determinar cuáles células pueden estar vivas o muertas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el que usaban en México, pero lo que nos dice el doctor Arturo acá en Costa Rica es que es como una dilución azul, que a ciertas sustancias que lo que hace es, las muertas se ven azules, ¿verdad? Se ven como ya formadas y azules. Y las otras parecen como fantasmitas o huevitos, ¿verdad? En esa parte, como yemitas de huevos y todo eso, como huevos fritos. Esas son células buenas. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo una disolución de dos sustancias, por ejemplo, 100 microlitros de células y le agrego 400 microlitros de diluyente, hay una dilución que se calcula de la siguiente forma. La dilución es 100, que es la cantidad de células, entre el total, sumando las células y el diluyente. 100 entre 500, donde la dilución sería un quinto. Y el factor de dilución, que es algo que se va a utilizar en el conteo, es 5. Entonces, otra vez, tengo 100 microlitros de células y le voy a agregar 400 microlitros de diluyente. La dilución va a ser 100, que es la cantidad de células, entre el total de sustancia, que es las células más el diluyente. Eso me da un quinto. Y el factor de dilución es el recíproco, ¿verdad? Que sería el quinto, sería 5. Entonces, muy bien. Esta partecita que estamos visualizando acá es un ejemplo que comparte Arturo, el doctor Arturo, en esa partecita del instrumento que se utiliza, ¿verdad? Como se ve en el microscopio. En México lo que utilizan es enzima succinato deshidrogenasa, ¿verdad? Es una sustancia que lo que hace es, pues, ya se introduce en la célula y las que están ya muertas con la membrana ya un poco malas, ¿verdad? Ahí lo que hacen es cargarlas de azul. Muy bien, ahora sí, aquí quiero que enciendan micrófonos y todo porque ya nos quedan unos pocos minutos y esa es como la pregunta que quería llegar a todo el taller. ¿Cuántas células crees que hay en esa muestra? Cada cuadrito va a representar un prisma rectangular para hacer el énfasis de que no es plano, sino es profundo. Y lo que estamos viendo en el microscopio es esto que estamos viendo ahorita en esta diapositiva. Recordar nada más que las dimensiones de los cuadritos que están acá es 1 milímetro de ancho, 1 milímetro de altura y la profundidad de 0.1 milímetro. Por eso el prisma rectangular es 1 por 1 por 0.1 milímetro al cubo. Entonces, en esa parte, en esta muestra que estamos trabajando, ¿cuántas células creen que hay? Traten de hacer el conteo, a ver. ¿Cómo lo harían ustedes? Ahora sí, vamos a tardar un poquito porque el contar y todo esto, y para que den una cantidad específica, pueden dar aproximaciones y todo lo demás. Dice Joaquín, pero ¿cómo la sacó tan rápido? 41,000. ¿De dónde sacaste los 41,000, Joaquín? De lo que ya se ha dicho, Joaquín, seguro.
traté de colocar como ese dibujo para que se pareciera muchísimo a lo que estamos viendo en las imágenes anteriores, que son las imágenes reales. Las técnicas de conteo, dilución, un medio, perfecto. Y aquí nos dio Octavio una cantidad, que es la disolución. Claro, él está sacando que es 100 más 100, entonces 100 entre 200, que es un medio, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar lo que es el factor de dilución, que sería 2, ¿verdad? La dilución, un medio, y el factor de dilución sería 2. Joaquín menciona 0.1 por 410.000, que era lo que había en 1 milímetro. Ah, pero ves, Joaquín, 410.000 era lo que había en 1 milímetro, pero no hemos preguntado qué es lo que hay en un milímetro al cuadrado, por ejemplo, qué es lo que puede haber en un cuadrado, no solamente en un renglón, en una línea. Jorge menciona, vamos a ver qué es ese número, 247.725.000, no, ¿cuánto es? 25.576.25. Ahí partiste una célula por 4, ¿verdad? Muy bien, vean el conteo como ellos lo hacen. Empezamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, vamos contando todos juntos, ahí me van ayudando. O más bien, si pueden ir contándolo de los cuadritos que están acá. Vamos a ver por acá. Sí, en esa parte de los cálculos, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? El microscopio, ¿verdad? Lo que tienen y todo lo demás, no les permite medir la profundidad. Vean que se ve como el primer plano. Entonces tienen que estimar que en el primer plano se puede, bueno, ¿cuánto sería entonces en todo el prisma que se esté trabajando? Porque la profundidad, pues no, el microscopio no permite verlo, sino como las que están arriba, como las que están flotando, por decir así. Entonces el conteo lo hacen de esa forma. Empezamos a contar acá, contar normal, pero vea la estrategia que decía el doctor Arturo. Si está acá y está acá arriba, se va a contar en ese cuadro. Si está acá abajo pegando o acá, no se va a contar. Y la estrategia que es contar de esa forma. Entonces traten de anotarlo en el chat para que me vayan ayudando. En este primer cuadro tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, célula muerta, a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 células en este recuadro para que lo escriban ahí en el chat. No quiere decir que son 20 células en toda esa parte de la muestra, ¿verdad? Porque estamos sin considerar la profundidad. Ahorita vamos a ver una fórmula que utilizan ellos para contar cuántas células hay a partir de esas 20 que acabamos de contar con nuestra vista. ¿Sí? Lo que nos quedó más visible. 20 células en el cuadro 1. Excelente, Jorge. En el siguiente, ven, esta no la vamos a considerar, sino en el siguiente cuadro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Venimos por acá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 en el segundo recuadro. 22 células. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 células en el cuadro número 4. De acá, bueno, 4 porque ya contaron el otro. Ah, no. Teníamos 22 allá, 16 acá en este cuadro abajo. Y por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 células, ¿verdad? En esa parte. Entonces, en esa muestra que estamos viendo de células, porque aquí no estamos contando los de acá, ni los de acá, ni los de acá, ni las de acá, ni las de acá. Es una, de toda la muestra que yo tengo, estoy tomando 4 muestras, como decir, como unas pequeñas muestras de la muestra que tengo, ¿verdad? Si sumamos 20 más 22 más 16 más 24, ¿eso cuánto nos da? 82. Nos dan 82 células. Ahí vea que aquí el largo también va a tomar muchísimo de referencia. Porque si 1 milímetro es un lado de ese cuadro esquinero, si yo estoy ya considerando toda la muestra, que es ya mi cuadro global, son 3 milímetros
de ancho y 3 milímetros de largo, ¿verdad? Es un cuadrado de 3 milímetros por 3 milímetros. Porque al final la respuesta se puede dar hasta en cuestiones de milímetros o milímetros cuadrados, por ejemplo. Muy bien. Los conteos celulares. Esa es la fórmula, ya como para ir terminando, de qué utilizan ellos para hacer el conteo celular. Lo cuenta como lo que acabamos de hacer. Ahí vamos a colocar el número de células, que son 82. Vamos a considerar el número de cuadros grandes que tomamos para el conteo. En ese caso son 4 cuadros grandes. Acá vamos a multiplicarlo por un cuadro dividido entre L por A por P milímetros al cubo. L es el largo, A es el ancho y P es la profundidad. Pueden aparecer que cambien esto, ¿verdad? En el aparato en ciertos países, pero por lo general es 0.1 milímetro la profundidad. Ya si lo cambian ya no se puede aplicar esto, ¿verdad? Con el P 0.1 de milímetros. Eso se multiplica por 1000 milímetros al cubo entre 1 centímetro al cubo. ¿Por qué? Traten de ir pensando eso. ¿Por qué se multiplica? O sea, todos esos productos de acá tienen alguna explicación. Entonces yo quiero que pensemos acá en este taller el por qué. ¿Por qué un cuadrado dividido por L por A por P, mm a la 3? ¿Por qué multiplicado por 1000 milímetros al cubo? ¿Y por qué dividido por 1 centímetro al cubo? ¿Por qué multiplicado por 1 centímetro al cubo y dividido por 1 milímetro? Un mililitro. ¿Y por qué multiplicado por el factor de disolución? Que en ese caso lo habían sacado acá, ¿verdad? Lo había sacado Octavio, que era 2, el factor de dilución. Excelente, Marisol. Se van haciendo conversiones. Traten de ir anotando ahorita en el chat cuáles conversiones son las que están viendo ustedes acá, ¿verdad? Eso nos va a dar células por mililitro, ¿verdad? Ya hablando de lo que es la profundidad de todo lo que la muestra que estamos considerando ahí. Entonces traten de colocar en el chat qué son esas conversiones que dijo Marisol que está viendo. El ejemplo 1, el que acabamos de ver, nada más que el 16 y 24 lo cambié en ese caso. En el primero nos dio 20, 22 en el segundo, en el tercero 24 y en el cuarto 16. Los datos, tenemos 3 mililitros de solución celular. La disolución que Octavio le había sacado, ¿verdad? 100 células, 100 unidades de azul de tripán, que era lo que usó el doctor Arturo en este caso, no la otra enzima que se usa en México. Y el factor de dilución sería 2. Ese dato lo tendríamos. Las dimensiones de cada cuadro es 1 por 1 por 0.1 milímetros. Entonces, al utilizar esa fórmula, ¿qué nos va a quedar? 82 células divididas por 4 cuadros grandes que dice el conteo, multiplicado por un cuadro que dividido por 1 por 1 por 0.1 milímetros al cubo, multiplicado por 1000 milímetros al cubo, dividido por 1 centímetro, multiplicado por 1 centímetro al cubo, dividido por 1 mililitro, multiplicado por 2. Y eso nos da 410,000 células por mililitro, que equivalen a 4.1 por 10 a la 5 células por mililitro. Muy bien. Marisol menciona acá las conversiones, 1 centímetro al cubo equivalen a 1000 mililitros al cubo. Excelente. Y tenemos otras conversiones más. Por ejemplo, si yo quisiera dar esa unidad en términos no de mililitros, sino de células, ¿cuántas células hay en esos 3 mililitros que podemos observar ahí? Pues, o la cantidad de células, entonces multiplicamos a esta cantidad última por 3, ¿verdad? Entonces sería esto, que sería 1.23 por 10 a la 6 células en esas unidades que tenemos de mililitros, de 3 mililitros de solución celular. ¿Qué equivalencias observamos acá? Que se pueden utilizar muchísimo como para dar explicaciones de esa matemática funcional en el escenario escolar. Se está utilizando esas conversiones. 1 centímetro equivalen a 10 milímetros, ¿verdad? O 1 centímetro al cubo, que fue el que escribió Marisol, equivalen a 1000 milímetros al cubo. Además que 1 centímetro al cubo equivale a 1 mililitro, ¿verdad? De eso que uno dice, mira, ¿qué equivale a 1 litro, ¿verdad? Todo lo demás es una conversión muy importante acá. Y en la cámara, un cuadro equivale a 25 cuadraditos, ¿verdad? O esos cuatro cuadros, pues multiplicados equivalen a todo el cuadro que se está trabajando. ¿Cómo se utilizan esos datos? Después, bueno, eso es algo muy
que se hace manual, ¿verdad? En este tipo de conteos ya existen máquinas que ayudan a contar todo eso, pero son dos fases. En la primera fase, cuando están haciendo la mezcla y van a estudiar una población, las personas científicas sí hacen ese conteo a mano, porque el llevarlo a una máquina puede que te dañe la célula, te las mate, o sale muy caro, ¿verdad? El procedimiento. Entonces, al final, esperan a que ya tengan todo el ensayo realizado, que tardaron una semana o 15 días, o los días que tardaron, tratan de tener todo el ensayo para llevarlo a una máquina que ya te dé el cálculo perfecto. Y esos son los datos que van a utilizar acá. Esto que ven acá como algo que se va estirando como un acordeón, es parte de la versión estándar que trabajan ellos también. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambia de un promedio? De esos 6 pocitos, por ejemplo, voy a promediar eso. Y vamos a ver qué tanto fue que cambió el promedio de un pocito a otro, ¿verdad? En esos 6 primeros pocitos de mezcla con 5 nanolitros de picatequina. Y en los siguientes, ¿qué tanto fue que cambió? ¿Verdad? Se trabajan con promedios como para dar esos resultados. Estas conclusiones se observan en las tesis de una de las investigadoras que trabaja en esta sustancia de picatequina en el tratamiento del cáncer, ¿verdad? Y trata de dar como un análisis a ese tipo de gráficas, pero todo es gracias al conteo de células. Después, ustedes, por si quieren buscar, hay 2 aplicaciones que ayudan a este conteo para que puedan jugar con ellas. Hay una de ellas que se llama hemocitómetro. Esta aparece nada más en iOS, si es Apple o Mac, lo que ustedes quieran, si tienen ese teléfono Mac. Y ahí pueden utilizar ese tipo de conteos y ven que el cálculo se los tira tal cual, como lo que nos dio a nosotros. O si tienen también a Google Play, creo que se llama la otra, o la otra que es Android, aparece esta aplicación que se llama Cells Calculator, y ahí pueden pues también jugar con esa parte de lo que es el factor y todo lo demás, cambiar las dimensiones, los centímetros, la disolución, etc. Y también les va a dar ese tipo de cantidades. Entonces, si ustedes quieren, toman el pantallazo ahí para que puedan jugar con ese tipo de aplicaciones, o cuando ustedes ya estén con una persona que investiga sobre microbiología o ese tipo de tratamiento de cáncer u otras enfermedades COVID, entonces es algo que utilizan ellos para ese conteo. Reflexiones finales, quería que habláramos, pero ya son unos 7 minutos, comentarios generales de lo que opinaron ustedes alrededor de esto. Quería que fuera un poco más dinámico, ¿verdad? En el sentido de que, sí, bueno, sí participaron y todo lo demás, pero que también fuéramos haciendo apuntes y todo, pero esperemos que hayan surgido varias ideas. Siempre quedo abierto a cualquier comentario que hagan. Si quieren desarrollar alguna situación o una implementación en diferentes niveles educativos, ya sea escuela, colegio, universidad, quieren desarrollar algo alrededor de eso, quedo totalmente abierto y a disposición de ustedes. Pues acá en esa parte, en ese enlace de YouTube, van a encontrar un video en donde el doctor Arturo explica toda esa parte con ejemplos de cómo hacer el conteo, ¿verdad?, de células. Y hay mucha gente que estudia microbiología, le agradece, ¿verdad?, porque a lo mejor no tienen como esa parte del conocimiento de las conversiones que Marisol ahorita estaba pues anotando, y esas explicaciones se las hace, y la gente que estudia ese tipo de disciplinas agradece muchísimo por el resultado interpretar el resultado que obtienen de ese conteo celular. Acá están los contactos por si quieren escribirme o lo que sea, ¿verdad? En esa parte de desarrollar una implementación o diseño, a rolfo.fallas@ucr.ac.cr, y ahí la página donde coloco las publicaciones de artículos e investigaciones en la ResearchGate. Ahí el perfil es como si el doctor Cantoral me escuchara, dice, no, eso no es un Facebook académico, y yo lo considero así como un Facebook académico. Entonces ahí me pueden encontrar por si tienen interés de leer los trabajitos que venimos desarrollando. Y muchísimas gracias, y agradecer también al COME, la organización, por la invitación, y sobre todo este taller dedicado a toda esa gente que investiga día con día para el tratamiento por el cáncer, ¿verdad? Y todos esos seres queridos que hemos perdido por ese tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, y quedo abierto pues a comentarios o reflexiones. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Muy interesante la temática de trabajo y estos detalles que nos ha presentado este día. Pues a lo largo del taller usted ha abordado la mayoría de comentarios que han hecho los participantes. Por motivos de tiempo podríamos dar el espacio para
a una participación de los asistentes. Pueden levantar la mano, que sea un comentario breve o alguna pregunta. Entonces les cedemos un espacio. Bien. Vamos a ver. Pues Por leemos entonces la última de Jorge Daniel. Excelente adelante. ponencia. Como este tema se podría enseñar la importancia del cáncer y su prevención desde el punto de vista matemático. Sí, Jorge, buena pregunta en esa parte de tal vez no enseñar sobre la importancia del cáncer, sino, por ejemplo, qué habilidades podemos hacer desde, seamos maestras o maestros de primaria o profesores y profesoras de secundaria, qué habilidades puedo yo ir desarrollando en los escenarios escolares que permitan tener ese tipo de destrezas, ¿verdad? En el conteo, que a lo mejor tenemos personas futuras científicas que se vayan a dedicar a tratar el cáncer, ¿verdad? Perfecto, eso mismo sí quise decir, perfecto. Yo creo que hacer ese tipo de conteo, jugar con ellos en un nivel primaria, ¿verdad? Y que vayan contando ese tipo de células en los primeros años y todo, divertirse con ellos porque al final observan diferentes, no dan diferentes cantidades, a lo mejor alguna estrategia de conteo que les vaya a utilizar, les vaya a funcionar, o tal vez en unos niveles un poquito más grandes en donde, por ejemplo, vayan trabajando en promedios para sacar promedios de población, o los conteos, ¿verdad? O esa parte que Marisol colocaba en el chat, las conversiones, que a veces uno las ve como tan rápido, ¿verdad? Y son tan importantes para comprender ese tipo de fórmulas. ¿Qué representa algo a un milímetro al cubo? ¿Qué representa un mililitro? ¿Qué relación tiene una con la otra? Hacer como ese tipo de exploraciones creo que ayudarían muchísimo en el escenario escolar para las futuras personas que se dediquen a ese campo científico. El comparar, son prácticas que aparecen acá, comparar, hacer estimaciones. Desde la socioepistemología, son prácticas que uno siempre tiene que ir desarrollando en diferentes niveles educativos, ¿verdad? Ya lo hemos comprobado. Bien. Pues creo que con esta intervención final, Rodolfo ha cerrado con broche de oro su presentación. Los comentarios son muy positivos sobre la temática, la forma en la que lo ha presentado, la importancia del tema principalmente, que nos ha contextualizado sobre algunos detalles del cáncer, cómo se hace el trabajo científico alrededor de estos temas y luego cómo introducir algunas herramientas o cómo sacar de ahí algunas estrategias para enseñanza de contenidos matemáticos, ¿no? Y que de alguna manera sea más accesible e interesante para nuestros estudiantes. Entonces siguen llegando mensajes en esta línea de felicitarle por el trabajo que ha hecho, por la temática. Y pues con esto cerramos el taller y en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del Congreso, muchas gracias nuevamente, doctor Rodolfo, por compartir su experiencia y conocimiento en este importante evento. A continuación, presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 11º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico de esta universidad, el jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas y uno de los miembros del comité organizador del evento. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario, ya que sus comentarios serán considerados para el siguiente congreso, para mejorar en los siguientes congresos. Les recordamos que continuamos con el tercer bloque de talleres, que es de 4 a 5:30 p.m. horario de Honduras, y agradecemos a todos por su participación en esta actividad desde los distintos rincones de Honduras y de algunos países como México y Paraguay, de los cuales hemos podido recibir el reporte de su presencia en esta sala. Agradecemos su participación en esta actividad. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego.